Bienvenidos amigos a otro episodio de Teatro del Absurdo modo ad hoc. Muchas gracias por estar ahí. Estoy acompañado como de costumbre por el señor Juan Manuel Echave, que se encuentra a mi diestra, y a mi siniestra el señor Gustavo Ciardulo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Y hoy contamos con la presencia en forma telefónica de un invitado muy particular, muy especial. Estamos muy contentos y muy entusiasmados por esta conversación. Gustavito, si querés te doy los honores, lo presentás como es debido. Bueno, estamos en contacto en forma telefónica, como decía mi colega Gustavo, con el señor Abel Basti, que en este momento él está en la Patagonia, precisamente en Bariloche. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Para los que no lo conocen, Abel es un periodista reconocido de nuestro país, trabajó durante mucho tiempo en el diario Clarín y actualmente está viviendo en Bariloche. No sé cuánto tiempo hace que estás viviendo en Bariloche, Abel. Mucho. Muchos. Y prácticamente mi edad, creo. Puede ser. Yo nací en el 79, ¿puede ser? Desde el 79 puede ser. Más preciso. Sí, exactamente. Sí. Muy bien. 79, después del Mundial. O sea, se terminó el Mundial y Abel se fue para Bariloche. Y Abel es un apasionado de la Segunda Guerra Mundial, por lo que tengo entendido, y es un apasionado por la búsqueda de Adolf Hitler y su verdad. Su verdad y su estadía en la Patagonia Argentina. ¿Es así, Abel? Sí, palabras más, palabras menos, es eso, sí. Perfecto. Y la pregunta, o sea, como para empezar la conversación, claro, para abrir el juego. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? O sea, porque estuviste trabajando mucho tiempo en Argentina. Te vas a Bariloche, no sé, imagino que te enamoraste de Bariloche y te quedaste a vivir ahí. Sí. Bueno, si vamos concretamente al tema, la verdad que nunca me interesó la Segunda Guerra Mundial, ni las armas, ni los militares, ni los nazis, ni los norteamericanos, ni nada que se le parezca. Así que esto fue accidental en el marco de un caso periodístico importante para Bariloche, un caso no periodístico, pero que tuvo repercusión periodística, que fue la aprehensión del capitán de las SS, Erich Priebke, que fue detenido en Bariloche y extraditado a Italia en los años 90. Así que a partir de ese caso tuve que escribir mucho sobre los nazis en esos años, porque Erich Priebke fue detenido, pero estuvo con arresto domiciliario varios meses. En primera instancia se concedió la extradición a Italia, en segunda instancia en la Cámara Federal no se le concedió, fue a la Corte Suprema, y mientras todo esto pasaba, varios meses, sobre el único tema que importaba, digamos, de Bariloche y en el mundo de Argentina, era el caso de Erich Priebke, el capitán de las SS. Pero vos decís que esto sucedió esto sucedió en los 90, decís, ¿no? Entonces, esto es en los 90. ¿Y tu estadía en los 80 también estuviste escribiendo al respecto, o me equivoco? No, yo te diría que mi fuerte sobre los nazis y escribir sobre el tema, investigar y demás, arranca a partir del caso Priebke. No, antes no me había dedicado al tema. ¿Y eso fue lo que te llevó a seguir tras los pasos de Adolf Hitler, entonces? Claro, sí, en secuencia sería eso. Pasa este caso me obliga a escribir, al escribir tengo que buscar información, al buscar información empieza a aparecer información un poco extraña respecto a submarinos que habían llegado a la Patagonia, respecto a personajes que habían desembarcado, etcétera. Y eso hace 20 años hasta hoy es una pista que sigo y que continúo escribiendo. Esta semana sale un nuevo libro, es el 9º. Lo que significa que cada libro ha ido presentando mucha información que he podido recoger en estos últimos 20 años. Información y testimonios también, ¿no? De la gente que estuvo... Sí. Testimonios, personas que al día de hoy están vivas. Yo estoy presentando ahora en esta nueva publicación, y lo he hecho en publicaciones anteriores. Y documentación, ¿no? Lo que uno puede obtener de documentación desclasificada, fundamentalmente. La clasificada, obviamente, uno sabe que está y le responden que no claro, se puede acceder por determinada cláusula o
restricción, pero bueno, con eso se va conformando todo el cuadro. Es un gran rompecabezas donde uno lo que hace es ir metiendo piezas que van configurando ese puzzle, ese rompecabezas que se va armando. Lógico. Juancito. Sí, Abel, una consulta. Quería saber cómo es la recepción de esta información, de todos estos datos por parte del público, de la gente que lo lee y la gente que quizás no está tan al tanto y tiene idea de una historia más oficial. ¿Cuál sería la recepción? ¿Cómo fue la respuesta del público ante esto? No, contar esto en los años 90 era más loco, porque nadie se lo creía, digamos, porque la historia oficial había sido remachada durante 50 años con la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. Así que uno era tratado como tal, digamos, ¿no? Luego hubo informaciones nuevas que fueron surgiendo, por ejemplo, el FBI desclasificó documentos, la CIA desclasificó documentos, estamos hablando de documentos que estaban relacionados a una presunta vida de Hitler en el exilio. También se hizo un estudio de ADN del trofeo que tenían o que tienen los soviéticos en los archivos federales de Moscú, que es un trozo de cráneo supuestamente de Hitler, lo único tangible, porque no hay otra evidencia. Claro. Y esos estudios de ADN revelaron que era ADN femenino, o sea, que pertenecía a una mujer. Con lo cual, la única evidencia, digamos, tangible sobre la muerte de Hitler en el búnker de Berlín se cayó. Entonces, todos esos acontecimientos que fueron pasando, más la certeza de que realmente submarinos alemanes llegaron a la Argentina en el 45, en el invierno del 45, todo eso fue un cuadro más favorable para que la gente comenzara, por lo menos, a dudar sobre la historia tradicional, ¿no? Claro. Y cuando empezaste a investigar en Bariloche, a través de Eric, te empezaste a dar cuenta de que había muchas instituciones que estaban vinculadas al nazismo, como el colegio. Sí, lo que pasa es que hay que tomarle esta historia, no hay que tomarla así tan detallada respecto a personas o instituciones o lugares, sino que hay que darle un contexto internacional mucho más amplio, que es el fin de la guerra, cuando hay un gran acuerdo de última hora entre los alemanes y los nazis, entre los alemanes y los norteamericanos, para evacuar el Tercer Reich hacia Occidente, ¿no? Cuando termina la guerra se reconfigura el mundo. Los que eran socios pasan a ser enemigos y los que eran enemigos pasan a ser socios. Con esto quiero decir que la Unión Soviética, que era socia de los Estados Unidos durante toda la guerra, pasa a convertirse en enemigo de Estados Unidos, y los nazis, que eran enemigos de los norteamericanos, pasan a ser socios en el mundo de la operación Paperclip que llevan científicos a Estados Unidos. Hubieran sido solo científicos, pero no, la verdad que la operación de evacuación es muy grande, todavía no se concibe lo grande que fue, porque se trasladó prácticamente un Estado con sus divisas, con sus hombres, con sus desarrollos científicos, desarrollos industriales, claro, sus redes de espionaje, sus especialistas en determinadas cuestiones, en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística. Y claro, y esto es de miles de hombres, no estamos hablando de cientos de hombres. O sea que la operación de evacuación comenzó en 1945 y se mantuvo durante casi 10 años. Durante esos años se fue realizando esa transferencia, que era muy compleja, porque cuando hablamos de miles de hombres hablamos de transporte para sacarlos de Europa, hablamos de buscarle lugares de residencia y de buscarles trabajo para que subsistan en su nueva vida. Así que esto fue una operación muy compleja. ¿Quiénes estaban implicados? Todos. Estaba todo el poder implicado en esto, estaban todos los gobiernos de la región, empezando por Estados Unidos, que es el principal interesado en reciclar a los nazis para combatir el comunismo y además asimilar todos los desarrollos y hacer negocios, obviamente. Claro. Así que ese marco en el cual Argentina recibe nazis es el marco general de Occidente, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de México, etcétera, dentro de esta gran estrategia, de esta arquitectura muy afinada que se concretó a partir de 1945. Estados Unidos inclusive, ¿no? Claro.
Claro. No, bueno, Estados Unidos es el principal país, es el que más nazis recibió, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de todos los, por ejemplo, los hombres, los instructores de los Boinas Verdes, que era el cuerpo del ejército norteamericano, en sus legajos en Estados Unidos están con sus uniformes de la CSS, porque eran nazis los instructores. Claro. Yo decía, expertos en guerra química fueron al ejército de Estados Unidos, en guerra bacteriológica, toda la misilística, todo lo que es cohetería que se personifica en von Braun, en realidad eran cientos de ingenieros de aeronáutica, espaciales, etcétera. Todas las redes de espionaje alemanas pasaron a depender de Washington para espiar a los soviéticos. Esto es una transformación del mundo con un desarrollo posterior que es la Guerra Fría, donde las fichas son completamente diferentes. Entonces cuando uno dice, bueno, y esa escuela y ese club, bueno, eso es un detalle menor en relación a todo lo otro, ¿no? Incluso en la NASA, ¿no? Había muchos científicos alemanes, ¿no? Sí, claro. Todo el desarrollo espacial norteamericano se basa en los conocimientos y en el traspaso de científicos alemanes que terminaron en Estados Unidos. Claro. ¿Y qué pasó con qué pasó con también los líderes, digamos, los que estaban al frente del nazismo, digamos, y fueron juzgados en Nuremberg? ¿Por qué ellos no pertenecieron al operativo Fuga, digamos? ¿Por qué se hizo esa diferenciación? Bueno, hay un juicio simbólico, digamos. Alguien tenía que aparecer para el mundo, digamos, como chivo expiatorio. Fueron un puñado de nazis ajusticiados en Nuremberg, pero en realidad quienes estaban ajusticiando a su vez estaban protegiendo a jerarcas y a una serie de personajes que estaban yéndose hacia Occidente, ¿no? Qué sé yo, el caso del jefe de la Gestapo, Henry Müller, que pasó a trabajar para los norteamericanos. Así que bueno, esos juicios se tenían que hacer, se tenían que ajusticiar o juzgar algunos personajes, pero si uno considera que el nazismo implicó miles y miles de hombres y grupos de élite y bueno, una corporación empresarial y económica muy fuerte, en realidad son juicios simbólicos para de alguna manera decir, bueno, se acabó el nazismo, ¿no? Claro. Como parte también supongamos, tomemos como verdadera la teoría de que Hitler vino a Argentina y que el hecho de que se haya suicidado en el búnker en el 45 es una tapadera, una versión como para cubrirse. Esto entraría dentro del paquete, ¿no? Dentro de la historia oficial. No es la historia oficial, es la historia del fin simbólico político a eso me refiero. Hitler. Es la muerte política de Hitler, el suicidio en el búnker de Berlín, el paso a la clandestinidad, y es el punto final al nazismo, el punto final simbólico, digamos, ¿no? A partir de la muerte de Hitler, oficialmente no existe más Hitler y no existe más el nazismo. Claro. Es lo que nosotros conoceríamos como punto final. Claro, comprendo. Dentro de esta logística tan compleja, ¿no? Para poder trasladar semejante cantidad de personal y de efectivos, supuestamente en cada país a donde se iban a destinar estos militares, el país local, el que los recibía, tenía cierta complicidad, ¿no? con esta ideología, con esta idea. ¿Cómo sería acá? Porque acá en ese tiempo estaba Perón. ¿Cuál era la posición de Perón? ¿Era una especie de, digamos, encubridor de esto? ¿Era protector de ellos? ¿Había una cuestión ideológica que lo emparentaba con ellos? No, yo creo que tenemos que hablar siempre de otra cosa, tenemos que hablar de negocios. Y los negocios en Argentina con los nazis no empezaron con Perón. Los negocios con los nazis empezaron fines del 20, principios del 30, con la clase conservadora argentina, con la aristocracia, con los militares de élite de época.
que hicieron múltiples negocios con los nazis. El partido nazi se fortalece sin Perón en el principio de los 30, es uno de los partidos en el exterior con más cantidad de afiliados, y con una serie de holding, de sociedades anónimas de capital alemán, que obviamente se alinean al Tercer Reich, donde cuando uno mira quién eran los socios, se va a encontrar prácticamente con la clase aristocrática argentina, los doble apellidos más conocidos, asociados a los alemanes. Así que, en realidad, esa estructura del partido nazi es cuando Perón prácticamente no tiene ni grado ni poder económico para ser tomado en cuenta. Esa estructura se fortalece, como decía, a partir de los años 30. Claro. Lo que va a hacer el gobierno argentino después de la guerra, como lo hace el norteamericano, como lo hace el brasilero, como lo hace el colombiano, todos los países de la región, es recibir a los nazis que están saliendo para no ser capturados y quedar en manos de la Unión Soviética en el marco de un plan general más grande, dirigido por Washington. Claro, y ahí también tiene que ver mucho el Vaticano, ¿no? O sea, en toda esta historia. Creo que lo mencionás en este nuevo libro que vas a presentar, donde contás parte de la historia. Nosotros tenemos que pensar quiénes eran los enemigos del comunismo. Y bueno, obviamente el Vaticano era el enemigo del comunismo, claro. Los norteamericanos eran enemigos del comunismo, y lo que hacen los norteamericanos es sostener gobiernos militares en toda la región, de derecha, que también tienen como objetivo impedir que entre el comunismo a la región. No solamente por una cuestión ideológica, sino por una cuestión económica. Cuando cae el Tercer Reich, todas las empresas europeas de envergadura, alemanas, laboratorios, farmacéuticas, empresas autos, de armas, claro. Todas esas empresas se radican en América. Entonces, la principal condición para radicar una empresa en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México, lo que fuere, es que en ese país no sea cosa que al día siguiente gane el comunismo y expropie la empresa, un gobierno comunista. Entonces, ¿cómo se fortalece eso? Bueno, instalando y soportando desde lo ideológico y desde lo económico gobiernos militares de derecha que garanticen que el comunismo no se va a instalar en esos países y que consecuentemente esas empresas no corren ningún riesgo. Básicamente es eso. Claro. Sí, Juan. No, yo quería hacer para el que no sabe, para el que recién arranca con la historia de los pasos que siguió Hitler, toda la trayectoria que hizo, todo este devenir de logística que hablamos, de cómo se movieron de un lado para el otro. A mí me interesaría saber cómo fue el primer paso, cómo fue el desembarco, hacia dónde llegaron por primera vez. O sea, cómo la ruta de escape, cómo fue la ruta, pero cómo fue también la llegada, claro. Dónde se asentó, claro. y de qué manera. No sé, como para tener una idea de cómo fue la trayectoria. Nosotros, Alemania tenía preparado, o el Tercer Reich tenía preparado un plan de evacuación muy meticuloso, con determinadas zonas, determinados medios de transporte, momentos, características en programas estancos, donde se trasladaba, por un lado, los programas para evacuar personas, para evacuar capitales, para evacuar elementos, para evacuar documentos. Todo eso era muy meticuloso. Particularmente, si ustedes se refieren a Hitler, el plan contemplaba una salida desde España en submarino hacia Patagonia, y su posterior traslado a una zona de exclusión, que es una zona que yo comento en mi nuevo libro, de 1 millón de hectáreas instaladas con base prácticamente en San Carlos de Bariloche, y un refugio particular que era una estancia que al día de hoy existe, que se llama Estancia San Ramón, de capitales alemanes. Ese es, a grosso modo, el plan de salida y de refugio posterior del jefe de los nazis. Claro. Igualmente no se encontraron evidencias de que uno de los submarinos había llegado a las costas de Norteamérica primero. Creo que se habían encontrado restos ahí. ¿Puede ser o estoy equivocado?
No, lo que hay es un traspaso a través de un submarino alemán, que es el U-534, porque de lo que formaba parte del acuerdo, y lo que formaba parte del acuerdo es la transferencia en ese submarino que llegó a puerto norteamericano, no es que se haya hundido. Bien. Llevando el uranio enriquecido. Exacto. Para hacer las bombas nucleares, llevaba más de 500 kilos de uranio enriquecido. ¿Puede ser que también traía un avión desarmado? Nucleares, digamos, toda la tecnología. ¿Cómo? ¿Puede ser que también traía un avión desarmado? ¿El precursor del Pulqui? Sí, llevaban aviones claro. de última tecnología, motores, todo lo que era desarrollo de última tecnología fue en ese submarino, junto con una gran cantidad de científicos, pero lo clave de ese submarino es el traspaso del uranio enriquecido que los norteamericanos no tenían para hacer la bomba. Exacto. Y ahí es donde Stalin insta a creo que era Eisenhower. No. Es Eisenhower Truman para lanzar la bomba sobre Hiroshima. Bueno, es un poquito más complejo el tema. Para esta historia lo importante es que la bomba atómica formó parte de esta negociación, claro. Que permitió que todos los nazis con Hitler a la cabeza salieran hacia Occidente, básicamente porque Estados Unidos no tenía la bomba, o sea, lo que tenían la bomba eran los alemanes. Claro. Básicamente es eso. Sí. Y entonces es probable que Hitler sale de Alemania y haya viajado primero y haya estado en el suelo norteamericano. No, Hitler viaja directamente a Patagonia, como yo les decía, sale de España con destino directo a Patagonia. Esta es una zona donde estoy yo, 15 kilómetros está una zona de refugio, digamos, no diría un geriátrico, en la zona, claro. Zona cero, donde los jerarcas y otros hombres podían sentirse absolutamente seguros. No tienen nada que ver con lo que van a hacer los norteamericanos. Okay. Los norteamericanos van a reciclar a los nazis en Estados Unidos, van a desarrollar e impulsar todos estos inventos, todo lo que es la guerra química, la guerra bacteriológica, la guerra atómica, todo esto lo van a desarrollar gracias a los alemanes que viajan hacia allá y a los desarrollos que ya estaban realizados, los desarrollos tecnológicos. Son dos áreas completamente distintas. Esta es, como les decía antes, es la zona cero de protecciones, es la zona donde pueden estar tranquilos sin ningún tipo de inconveniente y sin ninguna actividad. Pueden descansar y recrearse. Claro, porque dentro de la estancia San Ramón está la vieja estación del tren, del ferrocarril, que la estación es, si recuerdo bien, Perito Moreno, ¿no? Es donde termina el ferrocarril. Sí, así es. Y supuestamente él llega en ese ferrocarril. Sí, esa es una de las últimas estaciones antes de llegar a Bariloche. Efectivamente, trasladó Hitler llega al Océano Atlántico en submarino y desde la costa hasta los Andes lo hace en el medio de transporte más seguro, más limpio y mejor que existía en ese momento, que es el ferrocarril, que precisamente lo deja en una estación que está dentro de la misma estancia. De la estancia. ¿Y la familia, la estancia hoy en día sigue perteneciendo a la misma familia que pertenecía en el momento en que Adolf supuestamente llega a la Patagonia? No, la estancia fue vendida en el 82 a los dueños de la empresa Sujar de chocolates suizos, que en realidad son alemanes suizos, es la familia Jacobs. Y en realidad digamos que están muy relacionados con la familia anterior. Pero hoy formalmente es de la familia Jacob, que son los dueños de Sujar, de los chocolates. Tal cual. Y ese es el lugar donde Adolf más tiempo pasa y donde más tiempo está, digamos. O sea, él no solía ir mucho a Inalco, por la información que tenemos. Es el centro de la actividad en los años 40 y principios de los 50. En este momento estoy presentando dos testimonios muy importantes. Y uno está vivo, que es un argentino que actuaba de correo,
llevándole cosas a Hitler en la estancia San Ramón. Sí. Y el otro es el comandante alemán, que es de apellido Ruppel, que vive su nieto, que era el edecán de Hitler en la Argentina, porque Hitler en Argentina tenía sus edecanes, sus secretarios, y particularmente en la estancia San Ramón tenía su despacho, digamos, su propio escritorio. Claro. Así que bueno, de San Ramón particularmente agrego a los testimonios que he presentado antes estos dos, que son bastante buenos. ¿Y cómo llegaste a esos testimonios? O sea, ¿cómo llegaste a esa gente? ¿Y cómo conseguiste esas notas, no? Esas son historias largas de contar. Que pueden quedar para otra oportunidad. Que nos hemos tomado para esta oportunidad. Sí, durante la investigación van surgiendo pistas y un testimonio trae a otro. O sea, en la medida que uno va avanzando, va teniendo mucha información y bueno, así se va llegando. La única diferencia con algunos testigos es que están dispuestos a presentarse con nombre y apellido, otros prefieren ocultar la identidad, otros prefieren, que me ha pasado, ocultar su identidad hasta su muerte. Me ha pasado con una persona que falleció ahora en diciembre y que yo ahora puedo escribir su nombre y apellido. Son diferentes casos, pero en la medida que uno tiene más piezas, todas van llevando a nuevas y a veces eso permite acopiar más información y que aparezcan nuevos testigos. Claro. Bueno, ya, Abel, en realidad, te escucho. Todo esto que conté es una forma de no decirte cómo tengo los testigos. ¿No? Desde ya. No, ya nos dimos cuenta de eso. Uno nunca revela las fuentes. No, sí, porque hace un ratito se nos cortó la comunicación y capaz que en una de esas nos están espiando. Eso el teléfono está intervenido y andás a ver. Entonces, a título de lo que estás diciendo, para cerrar, Abel, Juan tiene, creo, una pregunta de tipo conspiranoica. No sé cómo es. Yo desde la inocencia. Puede ser. Desde la inocencia de que uno se pregunta, ¿no? Teniendo toda esta cantidad de datos y personas que afirman haberlo visto, como se ven en los libros, infinidad de documentaciones y de testimonios. ¿Cuál es el objetivo? Y ahí me pongo más en conspiranoico porque digo, debe haber enemigos de esta idea que es políticamente incorrecta, hasta incluso se puede llegar a tomar como proveniente de una persona que no está bien de la cabeza, ¿no? O pronazi. Claro. O infinidad de lecturas que se pueden hacer de alguien que habla de una personalidad como es Adolf Hitler, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual no se reconoce que él sobrevivió a la guerra, que no murió en ese búnker y que vino acá? ¿Por qué esa idea de negar algo que está documentado y por qué esquivar y por qué tanto secreto y por qué hay gente que hasta que no muere no puede ser nombrada? ¿Cuál es la razón? Bueno, en principio hay una idea conspirativa que yo escuché, que es que Hitler se pegó un tiro en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945 a las 15:30 horas. Digo conspirativa porque en realidad esta idea o esta suposición no fue fundamentada nunca oficialmente, ¿no? Claro. Cuando terminó la guerra y cambió el gobierno alemán y asumió un gobierno que no era nazi con el transcurso del tiempo, nunca decretaron la muerte de Hitler por falta de pruebas. O sea, la posición oficial de Alemania fue no declararlo muerto a Hitler, sino hasta 1955, 10 años después, en presunción de fallecimiento por la carencia de pruebas. Estamos hablando, ustedes mencionaban la historia oficial, ¿no? Sí. Claro, según la historia oficial. Bueno, la historia oficial alemana, para la historia oficial alemana, entre el 45 y el 55, Hitler era una persona viva, y no solamente viva, sino que además no tenía ningún procesamiento, no tenía ninguna condena, consecuentemente no tenía ningún pedido de captura. Esa es la historia oficial por parte alemana. Por la parte soviética, Stalin oficialmente y sus generales
afirman más de una vez que no han podido atrapar a Hitler, que ellos no lo tienen, dicen, como insinuando que lo tienen los americanos, que está en territorio occidental. Uh-huh. Y hasta su muerte Stalin sostuvo que Hitler había escapado. Esa es la historia oficial por parte de los soviéticos. Y por parte de los norteamericanos nunca afirmaron que Hitler murió en el búnker de Berlín. Por el contrario, han liberado mucha documentación en sentido contrario, esto que yo decía al principio del FBI, la CIA, etcétera. Y piensen que en 1952, ya varios años después, Eisenhower, el general que había sido, digamos, el jefe de Estado Mayor en Berlín, cuando los norteamericanos, los aliados llegan a Berlín, después de los soviéticos, en 1952 va a ser elegido presidente de los Estados Unidos y afirma: no tenemos ninguna prueba de que Hitler haya muerto en el búnker de Berlín. Así que cuando uno habla de historia oficial, se tiene que remitir a la historia presentada por Alemania, por Estados Unidos, por la Unión Soviética, a menos que uno quiera tomar una teoría conspirativa que escuché por ahí que dice que Hitler se mató en el búnker de Berlín. Claro. En este caso, la teoría conspirativa sería la oficial, o la oficial hasta hoy. Es que no es oficial. Claro, o sea, claro. No hay ningún... Carece por de eso pruebas. hice esta síntesis de 3 naciones principalísimas del conflicto. Claro. En ninguna de estas 3 naciones, que en definitiva son las principales, dicen oficialmente que Hitler se mató en el búnker de Berlín. Esto es una teoría conspirativa armada por los británicos un poquito antes del juicio de Nuremberg. ¿Y sabe qué consigue con esa teoría? ¿Sabe esta teoría conspirativa qué consigue? ¿Cuál es su objetivo? No. Eso es lo que queremos saber. Sacar del banquillo de acusados a Hitler en el juicio de Nuremberg. Claro. Porque dictaminando, yo diría casi endeblemente, un mes antes del juicio, que Hitler murió en el búnker de Berlín, no puede ser juzgado. En cambio, otros personajes, por ejemplo Martin Bormann, escapa también, el segundo de Hitler, es juzgado en ausencia y es condenado a muerte en ausencia. Claro. A sacarlo del banquillo a Hitler por haberse supuestamente suicidado, se consigue que no tenga, después de haber terminado la guerra, ninguna orden de captura, porque está muerto. Claro, es verdad, no se me había ocurrido igual. Claro, es particular. No se me hubiese ocurrido jamás. Es muy interesante el enfoque, claro, es más que lógico. Igual a mí me lleva a otra pregunta, la segunda etapa de la pregunta. Hay un dato más que yo encontré en los documentos de inteligencia en los años 50 y pico, que decían que además, por ejemplo, ya a partir del año 55, transcurrido 10 años de los hechos puntuales, toda acción estaba prescripta. Claro, o sea, claro. Se estaba refiriendo a Hitler concretamente. Claro. Y que consecuentemente nadie podía reclamar nada de 10 años, porque todavía no existían estos tratados actuales de no prescripción de los crímenes de guerra. De esa humanidad, claro. Así que la cobertura era fabulosa. La cobertura era fabulosa. Y lo más impactante o llamativo es cómo todo esto fue asimilado por la gente como algo normal, ¿no? Claro. Que Hitler murió en el búnker, que se acabó la historia, que los buenos ganaron por sobre los malos y punto final. Claro. Abel, cerramos con la segunda parte de la pregunta conspiranoica de Juancito. Eso me lleva a la segunda parte de la pregunta de por qué esto no se naturalizó, no se habló como algo, no se visibilizó, digamos, lo que ocurrió realmente. Y digo, después de la muerte, después de los testimonios, después de que murió, muchos años después de que murió, aún hoy se niega y hay gente que defiende acérrimamente, claro, la idea de que murió en el búnker y ni se puede hablar de eso. Incluso no sé cómo, por eso mi pregunta inicial cuando empezamos la nota es cómo recibe la gente esta cuestión, ¿no? Hay gente que lo toma como algo ridículo. Más allá, quería hacer una aclaración, más allá, creo que haber entendido el espíritu de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo? Creo que haber entendido el espíritu de tu pregunta. Sí. Más allá de cualquier colectividad, ¿te referís, no? Sí, más allá de todo, se sigue como defendiendo la idea de que murió en el búnker y negando la historia documentada, oficial, las investigaciones, ¿no?
¿Por qué? Eso es lo que es muy extraño. A pesar de las fuentes y a pesar de las pruebas, se sigue defendiendo la idea inicial. Uh-huh. Eso es lo que me resulta muy curioso. Bueno, uno no se puede meter dentro de la cabeza de cada persona, ¿no? No, claro. Los razonamientos son consecuencia de una estructura mental ideológica que es muy diferente, obviamente, en cada ser humano. Puede ser que, qué sé yo, algún fanático de Hitler sostiene que como era un caballero y un hombre de honor, lo menos que podía hacer era pegarse un tiro. Claro. Y cualquier idea en contrario atentaría contra su honorabilidad, por ejemplo. ¿No? Doy un ejemplo a modo sí, se entiende. De eso, de tratar de comprender cómo dentro de las cabezas puede jugar esta idea. Pero esto no es una religión, no es un sistema de creencias. Claro. Entonces, si yo creo tal cosa, acá no sirve creer si Hitler murió en el búnker o no murió en el búnker. Acá lo único que sirve es hacer una presentación de pruebas en un sentido y en el otro sentido. Claro. Y que cada uno saque sus... Y tratar. Uh-huh. Claro, se dice, por ejemplo, decía un general norteamericano que ninguna compañía de seguros pagaría por la muerte de Hitler, ¿no? El correspondiente seguro. Lógico. Por la falta de evidencias. Así que se trata de eso, de hacer una presentación de pruebas, de testimonios, testigos, y yo anticipo en este libro también de fotografías, ¿no? Y cuando uno suma todas esas evidencias, ponerla en una balanza contra las otras que puedan demostrar que alguien se pegó un tiro en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945 a las 15 horas. ¿Y este libro cuándo sale a la venta, Abel? Este libro salió hoy, a partir de hoy está en las fantástico. librerías. O sea que tenemos la exclusividad de que hoy... Exclusiva absoluta. Claro, a ver, nos sorprendiste. Sí, la embocaron. La segunda vida de Hitler, bueno, debe el nombre a esto que yo les conté, la muerte del búnker es la muerte política definitiva, el pase a la clandestinidad de Hitler. Así que acá se cuenta su segunda vida que arranca en 1945. Claro. En Sudamérica. Y en este libro nuevo que salió a la venta hoy, ¿sale a la venta en todo el país? ¿O cómo es el proceso? ¿Cómo lo conseguimos? Claro. Sí, es un libro de Editorial Planeta, así que se supone que están en todas las librerías o se encargan en las librerías respectivas. Planeta tiene también su edición ebook, qué sé yo, hay distintos métodos para adquirir por la web o lo que fuera. Y yo a su vez, bueno, estoy en las redes sociales, así que cualquiera que quiera hacer una pregunta, ver material, etcétera, me busca por mi nombre y ahí menciona como en la red social. Sí, claro. De contestar todo lo que... Decinos a través de qué redes se te encuentra. Y bueno, Instagram, Twitter, Facebook. Perfecto. Como Abel Basti. Todas esas cosas que se inventaron. Sí, Abel Basti. Perfecto. Y Abel, una pregunta. No quiero hacer un spoiler del libro. Está bien. Pero, vender la idea. Claro. Yo tengo información que nos pasó un amigo en común, donde dice que, bueno, después de toda su peripecia, Adolf, José Pastor, al cual le agradecemos, porque gracias a él facilitó tenemos este contacto con Abel. Donde estuvimos conversando también con él y él nos cuenta de que es probable que los restos de Adolf estén en Paraguay, porque él ha fallecido. Es probable, sí. Es probable. Bien. Y nos nombraba un hotel, no sé si lo puedo decir. No sé si lo mencionás en tu libro, esa es la pregunta. Abel. No, yo he hablado... no he hablado yo, como digo, no es un tema de opinar. Claro. ¿No? Yo lo que presenté en un libro es el testimonio de un militar brasilero que da las circunstancias estas de una ceremonia funeraria, digamos, en Paraguay, en determinadas circunstancias, da una fecha de muerte. Este militar brasilero, no lo doy yo, y un lugar donde habría una cripta con el cuerpo o el cadáver de Hitler.
es materia de investigación, o sea, claro. Cuando uno tiene un testimonio, con un testimonio no alcanza. No hace nada. Bueno, entonces hay que investigarlo. Hay que investigarlo y tal vez tengamos un décimo libro. Exactamente, en un futuro. Y llega a Paraguay debido a que tuvo que irse de acá de Argentina, se tuvo que ir de Bariloche. ¿Por cambios políticos? Bueno, Hitler es una persona que no se queda quieta en un lugar, ¿no? Si bien inicialmente tiene una zona de protección en la Patagonia, tiene una movilidad bastante importante, no solo a nivel del país, sino a nivel de otros países. Sale de Argentina, sí, se mueve en fue Brasil. Fue a Colombia, ¿no? También. Se mueve, fue a Colombia, estuvo en Perú, tiene una movilidad muy, muy importante. Sí, sí. Y obviamente el Paraguay de Stroessner en determinado momento es la zona más segura para los nazis, claro. Y allí va Hitler y muchos nazis más, porque se brindaban todas las garantías máximas de protección, con la ventaja de ser un país muy chico, claro. Lo que le permitía a la inteligencia paraguaya detectar cualquier movimiento contrario, ¿no? Así que Hitler está ahí también algunos años. Claro. Abel, no te queremos robar más tiempo, seguiríamos 4 horas más, sí, pero la verdad es que fue un inmenso honor para nosotros, fue un momento muy lindo, recordábamos las andanzas que tuvo José contigo en Bariloche, que ya comentamos en un programa anterior, y queríamos tenerte acá con nosotros compartiendo alguna historia, algún testimonio, y bueno, agradecemos que de forma muy fortuita estamos contribuyendo a la difusión de tu libro en el día de su lanzamiento, ¿no? Que la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, eso. La pegamos Así de una manera increíble. Abel, no tenemos más que agradecimiento para contigo. No, por favor, hago una salvedad con lo de José, que no? Todo lo que haya atribuido en forma negativa a su gira en la Patagonia es atribuible a él, no a mí. Perfecto. Lo decís porque dejarlo. Lo decís porque. Claro, ¿Por qué dato claro particular lo decís? No sé, por las cosas que haya podido decir ese hombre, entonces yo quiero ha dicho hacer una salvedad. Yo te explico. Lo impresionaste en forma muy positiva. Muy positiva, pero también. Bueno, me alegro. Pero muy impactante. Por eso también, él estaba absorto con todas las aventuras que vivió con vos en el sur. Y estaba terriblemente agradecido y nos transmitió eso. Pero bueno, lo contó en forma. Tanto que quiere volver. Sí, quiere volver. Lo tenemos acá en verano, probablemente del 2020. Del 2020. Él es parte también del equipo, así que integrado totalmente. Yo creo que podríamos incluso arreglar un viajecito los 4 para el sur y nos conectamos contigo, Abel. ¿Qué te parecería? Está bien. Y transmiten desde acá, hacen una transmisión. Ahí está, pero absolutamente te tomamos la palabra, Abel. Muy buena idea. Te tomamos concretamente la palabra. Desde la estancia San Ramón. Podríamos entrar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Saltar una alambrada y. José sabe cómo entrar y todos esos detalles. Tal cual, sí, todos sabemos cómo entrar. Ya nos contó. Abel, enormemente agradecidos por que hayas estado con nosotros en Teatro del Absurdo. Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias. Y bueno, amigos, no se pierdan La segunda vida de Hitler, que ya está en todas las librerías del país. Que acaba de lanzarse, Editorial Planeta. Y bueno, gracias a ustedes. Cualquier cosa me consultan. Lo mismo los oyentes que quieran consultar a través de las redes sociales. Un gusto para mí. Y los espero acá con la transmisión en directo desde la estancia San Ramón. Te tomamos la palabra. Hizo la producción a ver. Impecable, ya está. No vamos a decirle que no es imposible. No. Muchas gracias, Abel. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Quieren hacer un corte o terminamos el programa acá y lo charlamos en alguna otra ocasión? Creo que el programa termina acá. Yo creo que lo terminó Abel. Sí. Muchas gracias, Juancito. Muchas Gustavo. Gracias. Nos estamos viendo la próxima. Esto fue Teatro del Absurdo. Modo ad hoc. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como @tdelabsurdo. Y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVoox.
Gustavo Maher, Juan Manuel Echave y Gustavo Ciardulo. Nos encontramos la próxima semana.